¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas, Fernando Paulsen, muy buenas noches. Hola. De inmediato saludamos a Felipe Bianchi desde Minas Gerais, ahí en Belo Horizonte. Felipe, buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Contentos están? ¿Cómo están Fernando y Felipe? Con lo del viernes, ¿quedaron satisfechos? ¿Asustados? A ver, señor Villegas, ¿viste el partido, Fernando? Sí. Lo vi. ¿Y qué te pareció? Mira, si los partidos de fútbol duraran 10 minutos, Chile sería uno de los campeones del mundo, estaría peleando el primer lugar. Toda mi vida que he visto a la selección chilena, he observado el mismo fenómeno, 10 minutos vistosos, no efectivos, en este caso fue efectivo, y el resto, lo de siempre, el pase cortito, la lentitud física y mental para jugar, cero remate a media distancia, yo no sé qué pretenden, cómo pretenden hacer los goles realmente. Mucha cachaña de potrero, es un fútbol que nunca me ha gustado mucho, la verdad, y creo que no ha cambiado a pesar de que tienen un montón de figuras internacionales y todo, pero el patrón básico, si tú sacas a los dos o tres estrellas, es el mismo siempre. ¿Alcanzaste a ver los partidos de preparación, los contra Alemania, contra España? No. Es que ahí se mostró el equipo, a mí me pareció un equipo muy poco de Sampaoli el viernes pasado en cuanto a la presión, a la dinámica. Lo que pasa es que parece que era el clima, el ambiente no acompañaba. Fernando, ¿qué te pareció el partido del viernes? Yo, como soy chileno, me ilusioné en los primeros 15 minutos, como dice Fernando, y me dio pánico cuando metieron el 2-1. Incluso puse un tuit ahí que si es que acaso empataban los australianos adoptaba un canguro, pero no fue necesario y finalmente Bocellur pasó a la historia convirtiendo en 2 mundiales seguidos. Hay que esperar jugar con los grandes. Yo creo que nosotros siempre tenemos mayores problemas con los equipos que aparecen en el papel más chico y de repente jugamos mejor, no sé por qué razón, con los equipos que son mejores. Felipe, ¿qué te pareció a ti el rendimiento de Chile? Lo que pasa es que hay que poner un poquito de contexto en términos de lo que quiere Sampaoli. El partido frente a Australia tenía 2 condicionantes que eran bien complejas. Uno era el clima, obviamente, jugar en el Mato Grosso no es fácil para nadie, jugar a esa hora en la noche con 36 grados de temperatura, con mucha humedad. Los que estábamos en el estadio estábamos sentados en las tribunas y era como estar en un sauna, era muy muy fuerte el clima como para jugar, y esa condicionante más la potencia física de Australia hizo que Sampaoli, y lo dijo en las horas previas en el pasillo, digamos, a sus más cercanos, pensara que en el partido de Chile, tal como decías tú antes, fuera menos Chile en términos tácticos, en términos de potencia física, de lo que había sido hasta ahora. El planteamiento tenía que ver con ralentar el juego, con tocar un poco más la pelota. Hubo ratos en que Chile tocaba y uno decía, ¿dónde está ese equipo vertical, ese equipo que llega permanentemente? Bueno, era parte de la idea que no fuera así en ese partido con Australia. En el partido con España, por ejemplo, que es el que viene el miércoles, que es un partido clave para los dos, el concepto que va a usar Sampaoli es distinto, es más de potencia física, y por eso hay varios cambios, o se está trabajando en varios cambios que tienen que ver con reeditar un poquito lo que fue ese Chile que recordabas tú en Stuttgart frente a Alemania, que tiene que ver con mucha movilidad, con mucha presión, con mucha potencia, porque el rival es otro y el clima es otro también. Felipe, ya llevas una buena cantidad de días como para ver cierta tendencia en el aspecto social de Brasil. Tengo la sensación, o quizás las noticias no lo han mostrado, de que habiendo empezado el Mundial está un poco más tranquila el contexto, el entorno, las protestas, que pensaron en algún momento que podían opacar incluso el Mundial. No ha sido así, por lo menos lo que se ve desde acá. ¿Cuál es tu posibilidad de ver en Brasil eso? Exactamente así. ¿Te acuerdas que cerramos el domingo pasado diciendo que cuando empieza a correr la pelotita las cosas podían cambiar, y de alguna manera han cambiado? Sigue habiendo protestas, pero con mucho menor número de participantes. Te quiero mostrar una foto. También cambió la correlación de fuerza. El gobierno brasileño no se iba a arriesgar, y la FIFA tampoco, a que pasaran cosas cuando ya los partidos se estaban jugando. Esta es una foto publicada hoy en los diarios brasileños, no sé si se alcanza a ver, de una protesta que hubo, porque sigue habiendo... Hay mucho brillo todavía. Ahí está mejor. ¿Qué es esa? Ahí ya, en una plaza que se llama la Plaza 7, acá en Belo Horizonte, donde se ve ese señor con la bandera en la espalda. Mira la correlación de fuerzas con la policía militar que está atrás. Esto es un poco un símbolo de lo que está pasando desde que comenzó el Mundial. O sea, cualquiera que levante una banderita, que levante un cartel o algo en una plaza pública, llegan al tiro, qué sé yo, 100, 200, 300 militares y se acabó la protesta. Entonces, cambió de alguna forma la correlación de fuerzas, cambió de alguna forma el protagonismo que tenían hasta hace 10 días los manifestantes, y la verdad es que ha sido controlado un poco de esa forma.
Ayer que jugó acá Colombia con Grecia, nosotros llegamos un poquito antes del partido, estaban todas las calles de aquí frente al hotel repletas, pero repletas de policías y de policías militares y de gente del ejército. No hay mucha posibilidad tampoco de hacer cosas ahora, pero también tiene que ver con que empieza a correr la pelota y la gente se empieza a preocupar del Mundial. Se han llenado todos los estadios, hay una conversación permanente de lo que tiene que ver con el Mundial mismo, pero fíjate que quizás uno de los temas que se mantiene tiene que ver con la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff. Uno de los temas más comentados esta semana fue la inauguración en el estadio de Sao Paulo, en el triunfo de Brasil sobre Croacia, porque estuvo la presidenta Rousseff y había decidido no hacer discurso y no hizo discurso para evitar cualquier manifestación del público, pero se le fue un detalle, que en la transmisión del partido, que las pantallas están funcionando todo el rato en el estadio, 2 veces durante el partido fue mostrada en primer plano la cara de Dilma Rousseff y eso generó, no te voy a decir pifias, no fueron pifias, fueron agresiones verbales permanentes con cantos de todo el estadio contra Dilma Rousseff, algunos muy comentados, como te digo, en la prensa y también por las figuras políticas porque fueron abiertamente ofensivos. No puedo ni repetirlo, aunque este sea un horario de adultos. Lo que hizo reaccionar, por ejemplo, a Lula da Silva, el expresidente, que es también del Partido de los Trabajadores, diciendo que esta era solo una élite que había participado de ese evento, rubiecitos, así los llamó, que habían ido a ver el partido de inauguración y por eso le habían gritado a Dilma Rousseff porque tienen mucho odio adentro contra la clase trabajadora. Esas fueron las palabras de Lula, aunque los analistas ven algo un poco más profundo que eso, digamos. Fernando Villegas. Oye, a propósito de la inauguración, Felipe, a mí me llamó la atención, y creo que a bastante gente, por lo que he conversado, que en medio del gasto fenomenal que hizo Brasil, creo que son 11.000 millones de dólares, Matías, ¿no?, que se gastaron en estadio y cosas, la inauguración misma, el espectáculo fue de una pobreza que me recordó las revistas del Bim Bam Bum de los años 60, así con mucho cartonaje, unos pocos colores, una cosa muy gastada, digamos, no en proporción con lo que significa Brasil, con lo que significa el gasto y todo. Y me pregunto si eso tiene que ver con algún diseño consciente de no dar una impresión, precisamente en este clima que hay en Brasil, de mucha ostentación. Y claro que en medio de todo el gasto que ya se hizo resulta para la risa, pero me da la sensación porque fue extremadamente pobre. No sé cómo lo ven allá en Brasil, si le dan alguna significado esto o simplemente los diseñadores eran pencas nada más. Lo entendieron como lo estás entendiendo tú, como una forma de indicar que no iba a haber ostentación, pero la ostentación ya existió. Tú decías el gasto en recintos deportivos es superior al gasto acá en Brasil, aunque han pasado los años evidentemente, pero en proporción a la suma de los gastos de Alemania y de Sudáfrica. En Brasil se gastó más plata en estadios que lo que se gastó en la suma de Alemania y de Sudáfrica. Se pone siempre como ejemplo los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, como a lo que debe aspirar una ciudad y un país cuando hace un evento deportivo de este tipo. ¿Por qué? Porque del total de los gastos esa vez en Barcelona, el 9% nada más se gastó en infraestructura deportiva y el resto en mejorar el sistema urbano de la ciudad. Y de hecho Barcelona, y es reconocido por todo el mundo, por arquitectos, en términos sociológicos, incluso Barcelona cambió completamente como ciudad. De hecho era una ciudad que miraba hacia adentro y pasó a ser una ciudad que mira hacia el mar, incluso dieron vuelta a la estatua de Colón, no sé si se acuerdan. Eso hizo que Barcelona quedara como un símbolo de lo que había que hacer. Bueno, Brasil hizo todo lo contrario. De toda la plata que se gastó en este mundial, en términos de infraestructura, varias de las cosas no se cumplieron, en transporte público, en los aeropuertos, en las ciudades, y el 37%, 9% contra 37% se gastó en los estadios, en infraestructura deportiva. Entonces, por ejemplo, hoy día salía en el Folha de Sao Paulo, el diario, uno de los diarios más importantes de Sao Paulo, una entrevista a un representante, un reportero de The Economist, que dice que el estrago para la imagen de Brasil ya está hecho. Básicamente porque esta Copa del Mundo demostró que este país no tiene las habilidades para grandes proyectos de infraestructura. Esa imagen quedó afuera y quedó acá adentro también, porque no se terminaron.
casi ninguno de los aeropuertos que se estaban modificando, no se terminaron casi ninguno de los corredores de tránsito del servicio público, no se terminaron los paraderos, no se terminó casi nada. Oye, los estadios llegaron así el último día. Felipe, no sé si podrá ser una justificación o alguna explicación, porque escucho lo que tú estás diciendo y parece bien increíble, pero Brasil tiene Olimpiada en un año más. Y tiene Río tiene la Olimpiada. Y no sé qué tanto la combinación de esas dos cosas pueden de alguna manera ser contempladas como inversión global, pero... Sí, pero es que, ojo, lo que decía Felipe, si es que el 30% de la inversión total fue a estadios, y muchos de los estadios en lugares donde no tienen equipo ni de tercera división, Manaus, creo que Cuyabá. Estadios impresionantes, que lo que pasó en Elsprit, nunca más hubo, en Sudáfrica, nunca más hubo partidos de fútbol ahí, o hubo uno que otro, pero no es que tú mejores el Nacional y lo pongas robotizado entero y con techo que se usa todos los fines de semana. Entonces, para las Olimpiadas de Río, estos tremendos elefantes blancos que van a quedar en Mana o en Cuyabá y otros, no van a poder, no tienen uso. Mira, hoy, muchachos, repetían los diarios una frase del ministro de Deportes y de Lula en el año en que Brasil supo que iba a ser el Mundial, que fue el 2007, cuando la FIFA ya decidió que se jugaba el 2014 acá. Y repitieron esta frase: el Mundial dejará un legado de bienestar e infraestructura para Brasil insuperable. Eso es lo que le sacan en cara hoy, que no lo ha hecho, que no lo ha dejado, que si bien el Mundial no es la solución de todos los problemas, nadie esperaba que lo fuera, tampoco es la causa de ello, porque evidentemente el dinero que se necesita para mejorar el transporte público, la salud pública o la educación pública es mucho mayor que esto, incluso fantástico, casi 15.000 millones de dólares que se gastaron. Pero sin embargo se le está pasando evidentemente al Partido de los Trabajadores y al gobierno, a Lula y a Dilma Rousseff, la cuenta por lo que se prometió que se iba a hacer y finalmente no se hizo. Y fíjate que si tú revisas las encuestas hoy, sigue ganando Dilma Rousseff como candidata a la reelección en octubre, pero tiene un 38% de aprobación. Hace 2 meses tenía un 45%. Y Aécio Neves, que esta semana fue ya ratificado como el candidato de la oposición del Partido Socialdemócrata brasileño, tenía un 15% y ya va en 22%. Pero tiene otro tema la elección de Aécio Neves, que es senador por esta región, por Minas Gerais. La suma de Minas Gerais, más Sao Paulo, más Río de Janeiro, es el 40% de todos los votantes de Brasil. Siempre se dice, así como se dice en Estados Unidos, que el que gana un estado determinado va a ser presidente, que el que gana Minas Gerais y gana Sao Paulo es el nuevo presidente, y así ha sido desde que volvió la democracia después de la dictadura hasta acá. El que gana Minas Gerais y Sao Paulo es presidente. Y en Minas Gerais está ganando Aécio Neves, y en Sao Paulo está mucho más cerca que ese 45-22. Entonces está bien poco claro el tema de la reelección de Dilma Rousseff en estos momentos. Por eso hay una animosidad muy fuerte. Cuando fue elegido o cuando fue ratificado como candidato Aécio Neves, las palabras que dice son palabras que nos pueden recordar a nosotros el proceso político que vivimos hace poco allá en Chile. Dice: percibo una necesidad de cambios, va a venir un tsunami, dice con esas palabras, va a venir un tsunami que va a cambiar todo lo que se ha perdido en estos años por el gobierno del Partido de los Trabajadores. La gente se cansó de la corrupción, de la mentira, del distanciamiento entre el gobierno y el pueblo. Hay que escuchar a las calles. Ese es el discurso de la oposición hoy de Dilma Rousseff. Oye, Felipe, y esa oposición nacida de la rabia y el descontento, como ocurre en muchas partes de Latinoamérica y en otros lados también, ¿tiene una alternativa creíble? Porque hemos visto, por ejemplo, en Argentina, el caso clásico, en un país donde nadie cree en los distintos gobiernos peronistas, en todas las variantes que han venido, pero cuando llega el momento los que hubo vuelven a votar por ellos, porque la verdad es que las alternativas, salvo el breve intervalo de la Unión Cívica Radical, no ofrecen nada, no tienen ningún plan claro, salvo las frases generales que no significan nada. ¿Cuál es la opción que ven los brasileños para ello? Si este llamado. Lo que pasa partido... es que, Fernando, sí, dale. Hay dos grandes fuerzas, en general, hay dos grandes fuerzas. Una, el Partido de los Trabajadores, que es gobierno desde Lula hasta ahora con Dilma Rousseff, y que va a buscar la reelección en octubre. Y la otra gran fuerza es más bien de centro-derecha, que es el Partido Socialdemócrata brasileño, que es el partido de Cardoso, que es el partido de Tancredo Neves, y ahora de Aécio Neves,
que ha tratado de atraer hacia sí todo este malestar, que es un malestar de las clases medias, que es un malestar obviamente de la clase alta, pero también de algunos sectores populares, y se produce una especie de choque en el discurso, porque es de alguna manera la derecha que está diciendo, miren lo que pasa en las calles, hagámosle caso a las calles, pero lo que uno ve en las calles muchas veces tiene que ver con vandalismo. Entonces es un discurso medio extraño, pero que tiene una estructura base en el que era el partido más fuerte de Brasil hasta el triunfo del Partido Trabajador, que es este Partido Socialdemócrata brasileño, que, como te decía, con Luis Enrique Cardoso, con Tancredo Neves, fue gobierno durante mucho tiempo y fue el que le dio una estabilidad, eso es lo que dicen ellos al menos, al crecimiento de Brasil. Ahora hay como dos polos, que te lo ratifico con esas palabras de Lula ayer, que dice, esta es la venganza de los rubiecitos y de la élite contra nosotros como el Partido de los Trabajadores. Ahora, sí. Entonces son dos mundos bien diferentes que tienen la estructura de los partidos políticos, no es un disparo al aire, digamos, lo de Aécio Neves. Ahora tú, Fernando Enrique Cardoso, te escucha diciendo que... sí, eso estaba a punto de decir lo mismo. Que él es el candidato a la derecha y capaz que te vayan a buscar al hotel, así que ojo. No, es que una cosa interesante es que lo que tú estás señalando es correcto, solo que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo alternativo, en Chile la derecha no tiene problema en autodenominarse derecha y reconocerse como derecha. Se puede de repente señalar de que es de centro derecha, pero no tiene ningún tipo de problema en asumirse que es más bien... en ese lado del espectro. En Brasil, las personas en general, los partidos les cuesta presentarse como derecha. Tanto es así que Neves se presenta por la socialdemocracia, que se puede disimular bastante más dentro de estados de bienestar europeos, dentro de situaciones bastante distintas, y como decía Matías, Fernando Enrique Cardoso yo creo que le da arcada, así que lo acusan de ser derechista. Él es el símil de Ricardo Lagos en Chile, de hecho son muy cercanos, amigos. Claro, pero ojo que la contra... Hay dos grandes fuerzas, como te decía, la contra del Partido de los Trabajadores. Entonces, yo hice el ejercicio de preguntarle aquí a gente en el hotel, por ejemplo, que trabajaba, decir, ¿qué es el Partido Socialdemócrata Brasileño realmente? Y de 10 personas que le pregunté, 7 me dijeron, no, derecha. Derecha y contrario completamente al pueblo, y no sé qué. Mira una frase que dice hoy Aécio Neves. Dice, lo que le ha hecho más daño a Brasil no es el Mundial, no lo que se gastó en el Mundial, es el robo y la corrupción, el exceso de burocracia, la incompetencia, los intereses privados en detrimento de los intereses públicos. Ahí hay un poco más de socialdemocracia, pero en el resto de las palabras es el discurso que uno le podría plantear a cualquier partido de derecha en cualquier país de Sudamérica. Oye, nos vamos a despedir, pero tú te vas a contar que uno de los grandes... Yo eché mucho de menos, a propósito de lo que señalaba Fernando Villegas de la inauguración del Mundial, que hubiese cultura brasilera. Tiene tremendos cantantes, pero tremendos cantantes. María Bethânia, Chico Buarque, Toquinho... Mira. Yaván, Caetano Veloso, y estaba Jennifer López y Pitbull. ¿Cuánto cobró la Jennifer López por ¿Qué hacían ahí? Claro, Brasil tiene una riqueza musical enorme para que estén estas dos figuras que son... yo creo que eso fue, no sé si estoy en lo correcto, pero a mí me da la sensación de que todo lo que es el protocolo de inauguraciones y de eventos así para la televisión mundial... Es más bien internacional. Son internacionales, son definidos internacionalmente en una oficina que no tienen nada que ver con los países. Pero tú muestras tu identidad. Tú tienes ahí un suplemento de un diario sobre Chico Buarque de Holanda. Te lo estoy poniendo como ejemplo nomás porque está en todos los diarios hoy, porque esta semana cumple 70 años ya Chico Buarque, Fernando Buarque de Holanda, porque así se llama, el cuarto hijo de un historiador brasileño, Sergio Buarque de Holanda, que, como te digo, en la quinta feira, como dicen los diarios, es decir, el jueves va a cumplir 70 años y hay una serie de homenajes en todas partes para uno de los cantantes más importantes de Brasil de todos los tiempos, comprometido además socialmente más que ninguno, muy querido por todos los sectores. En este artículo, por ejemplo, del diario Globo, dice que es la única unanimidad que existe en Brasil, Chico Buarque. Le gusta a todo el mundo de cualquier tendencia política, social, lo encuentra extraordinario, y es el que va a estar siendo parte de todos los homenajes durante el Mundial, porque cumple 70 años, como te digo, esta semana. Ya sabes, en una de esas se resfría Dilma Rousseff y aparece Chico Buarque. Giolanda. Chico Buarque, Giolanda. Capaz. Felipao, que te vaya muy bien. ¿Cómo lo ves para el miércoles? Ganamos a España. ¿Qué es la pregunta? Ahora, espérate. Sí. Déjame darte un detalle nomás. Chico Buarque, que va a ser parte de todos estos homenajes, pero vive en París. No va a estar en Brasil, él se fue a ir a Francia, vive en París, y desde allá va a recibir todo el tipo de cariño del pueblo brasileño. Hace bossa nova desde París. Rico, buena la mezcla. ¿Qué menos?
Sí, buena vida. Oye, el Mundial está entretenido básicamente porque ha habido muchísimos goles. Van 11 partidos, 37 goles, un promedio de 3,3 por partido, que es mucho más, casi el doble, de lo que vivimos en el Mundial de Sudáfrica, que a esta misma cantidad de partidos, 11, se habían marcado mucho menos goles, 17 goles menos, promedio 1,8 por partido. Entonces este ha sido un Mundial entretenido, con harta acción y ofensivo, muy ofensivo en términos tácticos. Sin empates. Oye, estamos preguntándole a la gente en nuestra página web www.toleranciacero.cl. Los invitamos y Felipe, le aprovecho con esto de despedir a Felipe, a hacerle la pregunta también. ¿Cree usted que Chile le ganará a España? ¿Qué crees tú, Felipe? Ojalá. Pero habla como hincha, date una licencia, habla como hincha. ¿Tú crees que tienes esperanza? No puede hacer eso. Sí, creo que esta vez sí le puede ganar. Creo que esta vez sí le puede ganar porque para España es un partido de vida o muerte y va a arriesgar más de lo que arriesga normalmente. Buen punto. Felipe Bianchi, que te vaya muy bien, muchas gracias. Estamos ahí a la guaite. Que te vaya bien. Chao, un abrazo. Chao, que te vaya bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, los dejamos invitados a ustedes a responder esta pregunta que está muy en el aire del partido de este miércoles 18 a las 3 de la tarde en Maracaná, Río de Janeiro, Chile-España. ¿Le ganamos a España esta vuelta? Un partido bien de vida o muerte para los dos equipos. La puede responder en toleranciacero.cl. A la vuelta de este corte estará con nosotros el senador demócrata cristiano, muy crítico al presidente de su partido, Ignacio Walker. El invitado de hoy es Jorge Pizarro.